Hola, bienvenidos. Hoy vamos a programar la clase punto. Entonces, dentro del paquete geometría. Entonces, vamos a intentar definirla y la definiendo y voy explicando un poco el sentido que tiene cada cosa. Entonces, vamos a empezar declarando las variables miembros de un punto. Entonces, un punto va a tener dos coordenadas, una coordenada x y una coordenada y, coordenadas cartesianas. Y van a ser de tipo, van a ser números reales, entonces tipo double, x e y. Y vamos a tener, pues, de momento estas dos variables miembro. Bien. Cuando creemos un punto, ¿qué queremos pasarle a la instancia? Es decir, ¿queremos crear un punto sin ningún valor de x e y? Pues yo creo que no, ¿no? Entonces, la forma más fácil de crear un constructor que incluya todas las variables miembro es usando Eclipse, ¿no? Dentro de Source, Generate Constructor Using Fields. Aquí podemos seleccionar los campos o las variables miembros que queremos pasarle al constructor y le damos OK. Y esto nos genera este constructor. Lo voy a poner en su sitio porque, como veis, he creado aquí unos pequeños apartaditos para separar las distintas partes de la clase donde están las variables miembros. Esto es una muy buena práctica si queréis hacer un código de calidad, es decir, si queréis ser buenos programadores, debéis hacer que vuestro código sea entendible por cualquier persona que venga y lo vea por primera vez. Entonces, este tipo de cosas no cuesta nada y luego a la larga pues son muy profesionales, ¿vale? Vale, entonces tenemos unas variables miembro, tenemos un constructor, entonces tenemos que empezar a crear unos ciertos métodos. Entonces, por ejemplo, uno de los métodos que podemos crear es el método que me dice, por ejemplo, en qué cuadrante está este punto, ¿no? Entonces, bueno, veis que me da error. ¿Por qué? Pues porque para empezar estoy diciendo que devuelve, va a ser público, es decir, cualquiera puede llamar a este método, cualquier clase, y va a devolver de tipo entero, ¿no? Pues va a dar cuadrante 1, 2, 3 o 4. Vale, entonces claro, como no estoy devolviendo nada, me dice, tienes que añadir un return statement. Digo, vale, venga, pues vamos a añadir un return statement. O, si lo preferís, podemos dejarlo con error y vamos programando, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a ver en qué cuadrante estamos? Pues primero, por ejemplo, podemos distinguir si la x es mayor que 0, ¿no? Entonces, si la x es mayor que 0, eso significa que estamos o en el primer cuadrante o en el cuarto. ¿Cómo vamos a ver si estamos en uno o en otro? Pues viendo cuál es el valor o el signo de la coordenada y, ¿no? Entonces podemos decir que si la coordenada y es mayor que 0, pues eso es que estamos en el primer cuadrante, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a organizar esto un poquito mejor. Y en caso contrario, pues es que estamos en el cuadrante cuarto, ¿verdad? En el cuarto cuadrante. Vale. Esto es si la coordenada y es mayor o menor que 0. Perdón un momento. Ya, disculpad, pero he tenido que ausentarme un momento. Vale. Entonces, bien, entonces esto sería si la coordenada x es mayor que 0. ¿Qué pasa si la coordenada x es menor que 0? Pues nada, básicamente lo que podemos es incluir aquí, tenemos que distinguir dependiendo de si la coordenada y es mayor o menor que 0, porque si la coordenada x es menor que 0, que sería este bloque de aquí, la coordenada x es menor que 0, o menor o igual en realidad, pues entonces podríamos estar en el segundo cuadrante o en el tercero, y va a depender del signo de la y si estamos en uno o en otro. Entonces decimos que si la y es mayor que 0, entonces eso significa que estamos en el segundo cuadrante, y en caso contrario estamos en el tercer cuadrante. Bien, voy a hacer Control Shift F para formatear esto un poquito y que quede más bonito, ¿vale? Bueno, en realidad podríamos entrar en un debate de qué pasa si estamos en el 0, 0, ¿no? En qué cuadrante tal. Entonces, bueno, podríamos poner un caso concreto, por ejemplo, de que si la x es 0 y la y es 0, pues entonces devolvamos un valor raro, ¿vale? Un valor que no es ninguno de estos cuatro, para identificar el caso concreto del origen de coordenadas, ¿no? Bueno, eso se puede hacer aparte si queréis, aunque no es necesario, ¿vale? Pero podríamos, por ejemplo, decir si la x es igual a 0, ¿vale? Y además la y es igual a 0, entonces return un valor raro, ¿vale? Menos 1, por ejemplo. Eso claramente no es un cuadrante, ¿vale? Entonces nosotros siempre podríamos comprobar que si nos está dando un valor negativo, entonces algo ha ido mal, ¿vale? O realmente no está en ningún cuadrante, ¿vale? Es el origen de coordenadas. Muy bien. Matemáticamente no sé si esto sería así.
Bueno, vamos a eliminar esto porque nos podemos meter en una discusión un poco escabrosa. Entonces vamos a dejarlo así, ¿vale? Directamente vamos a devolver el cuadrante. En el caso, por ejemplo, de que alguna de las variables fueran 0, pues en realidad no estarían en un cuadrante concreto, ¿no? Estarían en las fronteras. Entonces, bueno, habría que decir, bueno, si una de las dos es 0, más que... Sí, venga, vamos a poner, si una de las dos es 0, vamos a devolver algo raro, ¿no? Es decir, si la x es igual a 0, o en vez de y, la y es igual a 0, es decir, si están en los ejes, ¿no? El punto pertenece a los ejes, entonces no está claro el cuadrante en el que estamos, ¿no? Entonces devolvemos una cosa rara. Vale. Y guardamos. Muy bien. Por ejemplo, esto podría ser un criterio. Bien. Pues nada, ese sería, digamos, el método que nos daría el cuadrante en el cual está un punto concreto, ¿no? Esta instancia. ¿Vale? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues se nos puede ocurrir varios métodos. Pero yo creo que uno de los más fáciles de definir es crear un método que nos dé la distancia entre dos puntos, ¿vale? Entonces, como ya hemos visto, bueno, en la presentación, existe un tipo de métodos que se llaman static, y esos métodos no pertenecen a una instancia concreta, sino que es un método de clase, es decir, un método que se puede llamar sin necesidad de crear una instancia, ¿vale? No se está ejecutando en un objeto concreto, sino en la clase, ¿vale? Es que normalmente esto se puede ver como librerías, ¿no? Es decir, como funciones o métodos que están ahí y que no es necesario crear un objeto complejo, sino directamente se ejecuta y te da un resultado. Entonces, por ejemplo, para crear un método que nos dé la distancia de dos puntos, pues podemos crear un método static, ¿no? Entonces podemos hacer un método que sea público para que cualquiera pueda llamarlo, que sea estático, es decir, que no haga falta crear un punto para ejecutarlo, y bueno, pues una distancia, pues lógicamente va a ser un número real, ¿vale? Es decir, va a devolver un número real. Entonces vamos a decir que es público para que cualquiera lo llame, estático para que no haga falta crear una instancia para invocarlo, double porque va a devolver un número real, y ya le podemos dar el nombre. Entonces lo podemos llamar distancia, y distancia va a recibir un punto y otro punto, y el resultado va a ser la distancia que hay de un punto a otro. Bien, bueno, si recordamos las mates básicas, la distancia de un punto a otro se puede ver como el módulo del vector que va de un punto a otro, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el módulo de un vector? Pues es la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada la operación raíz cuadrada es un método estático, además, de la clase math, ¿vale? Entonces, es math.sqrt, ¿vale? Y claro, en la raíz cuadrada, pues le tengo que decir de qué número real. Bueno, pues va a ser la raíz cuadrada de la suma de dos cositas, ¿vale? ¿Qué dos cosas? Pues hemos dicho que va a ser la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Bien, para elevar al cuadrado, o bien multiplicamos eso por sí mismo, o llamamos a otro método estático de la librería math, que es potencia, ¿vale? Entonces, es algo, que ahora veremos lo que es, elevado al cuadrado, ¿vale? Bien, es decir, la primera coordenada al cuadrado. ¿Y cómo calculamos la primera coordenada? Bien, pues la primera coordenada es la x del primer punto, o del punto, digamos, destino, menos la x del punto origen, ¿vale? Bueno, en este caso, como es el módulo del vector, no tiene un sentido, ¿no?, concreto. Entonces me da igual, puedo hacer la coordenada x de P2 menos la coordenada x de P1, o la coordenada x de P1 menos la de P2, porque además va al cuadrado, o sea que el orden de la diferencia me da igual, ¿vale? Porque el signo va a desaparecer al elevar al cuadrado, va a quedar positivo siempre. Bien, entonces esa sería la primera coordenada del vector al cuadrado, y también tengo que elevar al cuadrado y sumarle la segunda coordenada del vector. Entonces necesito elevar al cuadrado la segunda coordenada del vector, y la segunda coordenada del vector es, voy a separar esto un poquito porque si veis empieza a ser un poco lioso, ¿vale? Entonces la segunda coordenada del vector va a ser P sub 2 y menos P sub 1
y. Es decir, la coordenada y del punto 2 menos la coordenada y. Bien, entonces esto nos debería dar la distancia de un punto a otro, ¿vale? Y ya está, y he puesto el return, ¿no? Es decir, hacemos toda esta operación gigantesca y devolvemos el resultado, ¿vale? Así que esto es un método estático que me permite hallar la distancia de un punto a otro. Bien, y este método, insisto, no es un método que esté en un objeto concreto, sino que yo desde fuera podría hacer punto con mayúscula, punto, valga la redundancia, distancia y dos puntos, ¿vale? Cuando digo punto, punto, me refiero a esto. Lo voy a escribir aquí dentro de un comentario. Sería punto, punto, distancia. Y aquí pasaría, pues por ejemplo, dos puntos que tuviera en mi programa, ¿no? Por lo que fuera, a lo mejor es un programa para dibujar o lo que sea, pues podría hallar la distancia en un momento concreto para ponerla por pantalla, pues así, ¿no? Escribiendo esto de aquí. Si P1 y P2 pues tuvieran los valores de esos puntos. Bien, vamos a borrarlo y guardamos. Así que esta es la método estático para hallar la distancia. Bien. Otra posibilidad es, imaginaos que yo tengo un punto y tengo ese objeto y de pronto a ese objeto le quiero preguntar, ¿y cuál es tu distancia a este otro punto? ¿Vale? Entonces, claro, eso sería un método dentro de la propia instancia, es decir, sería un método que no sería estático. Por ejemplo, podemos decir public double porque sería la distancia, ¿vale? Es decir, el resultado va a ser una distancia, así que es un número real, double, y decimos distancia a y otro punto, ¿vale? Entonces eso, imaginaos que yo tengo un punto, llámale A, y yo quiero saber cuál es su distancia a un punto B. Bueno, pues a A le puedo preguntar cuál es su distancia a B, ¿vale? Es decir, podríamos hacer A punto distancia a B. Entonces vamos a poner distancia a punto P, ¿vale? Y ¿cómo podríamos hallar esa distancia? Bueno, pues me está pidiendo que devuelva un valor double, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo? Pues básicamente sería la distancia. Ya tenemos un método que nos calcula la distancia de dos puntos, ¿no? Entonces tendría que decir la distancia de ese punto P a otro punto. ¿A qué punto? Pues a este mismo punto, es decir, al punto, a la instancia en la cual se está ejecutando este método, ¿no? Entonces, ¿cómo llamamos a la instancia en la cual estamos en este momento, ¿vale? Ejecutando, pues this, ¿verdad? Entonces será la distancia de P a esta instancia, a este punto concreto, ¿no? Bien, y guardaríamos, ¿vale? Bueno, con esto ya tenemos una clase punto bastante maja. Una cosa que no he comentado hasta ahora y que es útil es, por ejemplo, si no tenéis muy claro si estáis haciendo bien tal, esto, o a veces es un poco difícil leer el código. Bueno, ya digo, yo aquí he puesto comentarios y tal para que sea un poco más, que se me han ido a la porra, no sé muy bien por qué he formateado. Vale, pues estos comentarios están muy bien, pero en algún momento a lo mejor puedes decir, joder, es que este es un código horrible, que no tiene comentarios, no entiendo nada. ¿Cómo podemos ver de un vistazo los métodos, los constructores, etcétera, que tiene una clase? Bueno, pues podéis ir a ventana, ver un show view, ¿no? Mostrar una vista, y podemos irnos a outline, que no, aquí está, outline, ¿vale? Entonces fijaos que en outline vemos que me dice que el punto está dentro del paquete geometría y que además tiene unas variables miembro, que veis que salen aquí su nombre y su tipo, un constructor que sale con C aquí, ¿verdad? Un puntito verde indica que es public, y C que es un constructor, y me dice el tipo. Luego dos métodos public, cuadrante y distancia A, y luego un método estático que tiene una S roja aquí, ¿veis? O sea que de un vistazo podéis ver la pinta que tiene una clase concreta, ¿vale? Bien, pues yo creo que por hoy esto está suficiente. Si queréis, voy a poner aquí simplemente, porque esto no sé si ha quedado muy claro, cómo usaríamos este método. Imaginaos que yo en otra clase, ¿no? Vamos a crear una clase nueva que sea, por ejemplo, un uso de punto. Uso de punto con un main. Y sí, voy a poner el paquete uso, ¿vale? Por ejemplo, finish. Vale, entonces yo tengo esto. Entonces, ¿cómo crearía un punto? Bien, pues un punto lo puedo crear P1 como new y el constructor, ¿verdad? Entonces, tal. Entonces vamos a crear el punto 1 menos 2. Vale. Vamos a crear otro punto
2, 5. Vale, voy a formatear, control shift F, bien. Entonces tenemos estos dos puntos. ¿Qué podemos hacer con estos dos puntos? Pues por ejemplo, podemos preguntar, voy a ir imprimiendo los resultados, ¿vale? Entonces vamos a poner systemout.println, vamos a poner el cuadrante de P1 es, perdona, es, entonces hacemos P1.cuadrante y vamos a hacer esto para los dos puntos. Bueno, vamos a imprimir varias cosas. Por ejemplo, el cuadrante P2 es P2 cuadrante y luego vamos a imprimir más cositas. Por ejemplo, la distancia Entonces vamos a ver dos maneras de calcular la distancia. Entonces, una forma sería usando los métodos estáticos. Por ejemplo, la distancia entre P1 y P2 es, y aquí tendríamos que llamar al método estático distancia entre los puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el método estático? Pues con el nombre de la clase, punto distancia. P1 a P2. Veis que Eclipse es muy listo y enseguida dice, bueno, pues como tienes dos puntos declarados, pues los pongo aquí, uno en cada sitio y ya está. Y efectivamente eso es lo que quiero hacer. Entonces la distancia entre P1 y P2 es esto, ¿no? Entonces de momento vamos a ver esto, cómo funciona. Ahí está. Perdón, no he puesto espacios, con lo cual queda esto un poco feo. Le voy a volver a dar, guardamos, ejecutamos. Bien. El cuadrante de P1 es el cuarto cuadrante. Sí, pues tienes razón. El 1 menos 2 está en el cuarto. El de P2 está en el 1. Correcto, es el primer cuadrante. Y luego la distancia entre P1 y P2 es I+. Ahí está. Bueno, esto habría que comprobarlo, pero seguro está bien. Bien. Otra manera es de hallar la distancia, como habíamos dicho. Voy a copiarlo. Voy a poner aquí es y voy a poner método estático. Esto es con el método estático. Y este pues lo vamos a dejar así sin más, ¿vale? Es el método normal y corriente. Vale, entonces, ¿cómo vamos a hallar la distancia de un punto a otro? Pues por ejemplo, le podemos preguntar directamente a P1 cuál es su distancia. Entonces decimos P1, ¿cuál es tu distancia a P2? ¿Vale? Y este sería el uso que estamos dando a este método, que es simplemente por comodidad. Es decir, la diferencia entre hacer una cosa y otra es prácticamente nula, porque como veis, este lo que hace es invocar al método estático. Pero es por comodidad. A veces es mucho más claro este tipo de programación que este, ¿no? Entonces, bueno, P1, ¿cuál es tu distancia a P2? Pues vamos a ver que debería dar lo mismo, ¿no? En efecto, ¿veis que da lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, este segundo método, lo que hace es llamar al método estático. ¿Veis? Pero esto puede ser más legible, ¿no? P1, distancia P2. Bueno. Y eso es todo.